Senador, gracias por estar en 6am. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, toda la mesa y la audiencia de Caracol. Senador, para que la gente entienda en la casa, ¿qué es exactamente lo que piden ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de la JEP? Bueno, el día de ayer dimos a conocer una comunicación que enviamos donde les pedimos a la JEP, si se quiere, un viraje en la metodología que está siguiendo en su trabajo, en aras de acelerar los procedimientos y facilitar varias cosas. La primera de ellas, que se pueda rápidamente tener una conclusión general de las responsabilidades individuales de quienes, en razón de haber ocupado cargos de dirección en las extintas FAREP, asumimos las máximas responsabilidades por los más graves crímenes que se cometieron en el contexto y en el marco del conflicto, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Eso por un lado. Que en consecuencia se emita una sola resolución de conclusiones, para ponerle en lenguaje más entendible, una sola acusación para cada uno de nosotros y se imponga la sanción. Para eso, para facilitar eso, hemos renunciado a la presunción de inocencia. Es decir, estamos diciendo no vamos a interponer recursos sobre esas acusaciones y eso permite que se cierren las investigaciones y la JEP pueda tomar esas decisiones rápidamente. Eso traería una segunda consecuencia también muy importante, y es que todos aquellos que fueron integrantes de las FARC, pero que no ocuparon cargos determinantes, cargos de dirección, puedan recibir el beneficio del cese de la persecución penal por parte del Estado y puedan hacer tránsito, digamos, a su proceso de reincorporación socioeconómica y política ya sin estar sub judice. Ese es otro tema. Y finalmente estamos pidiendo que todos los casos que hay pendientes en la justicia ordinaria todavía y en Justicia y Paz, ayer nos enteramos de que en Justicia y Paz también hay expedientes que involucran unidades de las FARC, se le pasen a la JEP para acelerar, porque nos preocupó mucho. Ayer en una reunión con la fiscal general nos enteramos que en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía hay más de 3.100 expedientes todavía que la JEP no ha recogido, que involucran a unidades de las FARC, y más grave aún, 94.000 carpetas en Justicia y Paz. De manera que va a ser lo que habíamos dicho, y por eso se creó precisamente esa jurisdicción. Materialmente es imposible investigar caso a caso todo lo que sucedió en un conflicto de más de medio siglo. Entonces, ese es un poco el sentido de la comunicación que hemos enviado a la gente. Senador, si entiendo bien, lo que ustedes están pidiendo al final de todo este ejercicio es que la JEP por fin dé a conocer cuáles son las sentencias en contra de los integrantes en su momento de la guerrilla de las FARC. Lo que la JEP ha contestado es que no puede hacer eso hasta que el gobierno no gire una plata que, según el presidente de la JEP, se comprometió a girar, que era cerca de 400.000 millones de pesos. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, no, mire, son cosas distintas. La Jurisdicción Especial para la Paz, en el gobierno anterior, cuando el presidente Duque, decidieron crear algo que no está en el acuerdo, que inicialmente le dieron el nombre de un complejo restaurativo. Eso lo hicieron de manera unilateral, sin consultar, digamos, con la otra parte contratante del acuerdo, en este caso nosotros. En su momento denunciamos, nos reunimos con la Jurisdicción Especial y lo planteamos, porque resulta que esos dineros que menciona usted en su pregunta serían para crear, digamos, para el pago de lo necesario, el pago de las sanciones, pero eso no le corresponde a la jurisdicción, eso no es tarea de la jurisdicción. La Jurisdicción Especial para la Paz, sí. Uno revisa el texto del acuerdo y la ley estatutaria, en ninguna parte se hace mención que ellos tengan que crear como una especie de IPES, por así decirlo, para que haga seguimiento a las sanciones. Quien le debe hacer seguimiento a las sanciones es el gobierno nacional y por mandato del Consejo de Seguridad la segunda misión. De manera que no tiene nada que ver lo que nosotros estamos planteando con esto del pago de el costo que podría tener, digamos, el pago de las sanciones. Senador, en el marco del acuerdo de paz están establecidas sanciones que incluye también la cárcel, penas alternativas pero de cárcel. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar una pena de cárcel si así lo determina la JEP?
las penas de cárcel están contempladas para quienes no reconozcan verdad, para quienes no asuman la responsabilidad y se les compruebe responsabilidad. Nosotros estamos por el camino, digamos, restaurativo, que es el haber reconocido responsabilidades, el haber asumido la responsabilidad política por todo lo que sucedió en el conflicto, de manera que esas sanciones por cárcel están prácticamente descartadas en el caso nuestro. Senador, los integrantes de la JEP también dicen que les ha tocado ampliar los casos y también involucrar a mandos medios e incluso a combatientes rasos, porque a veces ustedes, los comandantes, no pueden responder las preguntas que hacen las víctimas. Ejemplo, ¿dónde está el señor Pedro Pérez que secuestraron en una finca tal día? ¿Qué se hizo esa persona? No, nosotros no sabemos esa persona. Mataron al que sabía. Exactamente, el que sabía ya no está, de pronto algún compañero de ellos, y que la única forma de responder algunas preguntas es preguntarle también a los de abajo. ¿Eso no tiene sentido? Pues digamos que como metodología, ¿cierto? Digamos, tendría, digamos, algún sentido, pero permítame, le doy este caso. Ya le mencionaba que la fiscal el día de ayer nos informó a los abogados nuestros que sumando lo que hay en Justicia y Paz y en la Unidad de Derechos Humanos son 97,000 procesos. Supongamos que en esa indagación de caso a caso, a partir de hoy, se aplicara, digamos, la JEP a resolver cada uno de esos 97,000 casos, tardarían 265 años si lograra resolver caso por día. 265 años. Eso es un imposible. El otro ejemplo, el magistrado Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial, ayer habló de que hay registradas ante la JEP 400,000 víctimas, que de manera legítima, de manera, digamos, comprensible, quisieran tener la información precisa, detallada de la violencia que sufrieron. Pero esos 400,000 víctimas, supongamos que de esas 400,000 víctimas, 200,000 correspondan a casos que involucren a las FARC, y que diariamente, a partir de hoy, lográramos nosotros hacer una investigación y entregar respuesta 10 casos por día, tardaríamos 109 años en responder todos esos requerimientos. Entonces, la Jurisdicción Especial se creó precisamente por eso, porque es imposible materialmente responder caso a caso. Entonces, lo que se hace es que se agrupa todo en unos macro casos, se emite una gran resolución y se ponen las sanciones. No es la justicia ordinaria. Entonces, ahí es donde nosotros precisamente llamamos la atención de la jurisdicción. Le decimos, 109 años no vamos a vivir nosotros de aquí en adelante, no, mucho menos 265, eso no es realista. Entonces hay que avanzar, ese es el sentido de lo que nosotros estamos planteando. Senador, clarísimo, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, quisiera simplemente conocer su opinión sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral alrededor de la campaña del presidente Petro. Mire, esto tiene varias aristas. Nosotros hemos radicado proyectos que buscan modificar el origen político en el Congreso de ese organismo, el Consejo Nacional Electoral, porque obviamente nos estamos adentrando en una discusión que todos sabemos nos puede llevar a una situación muy compleja, de mucha conflictividad. Por eso nos parece que esa resolución abre un interrogante enorme y pone al país a caminar sobre una línea muy delgada, y el llamado nuestro, digamos, es a la cordura, es a entender de que no nos podemos los colombianos dar el lujo de entrar en un camino que nos lleve, digamos, a generalizar una situación de pronto de violencia. Nosotros creemos que hay que llamar a la cordura, que se entienda que ese terreno que comenzamos a pisar a partir de esa resolución del Consejo Nacional Electoral es muy delicado. Ojalá la oposición política a este gobierno no pretenda recurrir, digamos, a esguinces a la normatividad, a la ley, a la institucionalidad, para tratar de deshacerse de un gobierno con el cual no están de acuerdo, pero poniendo en entredicho también la decisión mayoritaria de los colombianos que lo escogieron para que rija por 4 años el destino del país. Senador Gallo, muchísimas gracias, muy amable, buen día para usted. A usted, muy amable, muchas gracias.